Saludamos con el doctor Jesús López Almejo, profesor de Relaciones Internacionales. Doctor, ¿cómo le va? Gracias por aceptar conversar con nosotros aquí en Ecuador en Directo. No tenemos audio. No tenemos audio. Su micrófono. Vamos a tener que volver a entrar, por favor, doctor, salga del link y vuelva a entrar para que se active el micrófono. A veces el explorador en el cual funciona con nuestro link tiene ese pequeño detalle, ¿no? ¿Nos avisa, Jorge? Pero en todo caso, a ver, ¿cuántos likes tenemos hasta el momento, mi estimado director? 1400. 1400. Y hay 2100 personas. Estamos un poquito bajos, ¿eh? Los viernes por lo regular llegamos a 1000. En el alterno hay 1000. O sea, tenemos 3100 personas. Pero en el principal, los viernes llegamos a 2600, 2700. Pero bueno, vamos con esos likes. Ahora sí, doctor, regálanos un audio. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo está, Jesús? Bien. Bueno, pues primero que nada, buenos días a ambos. Buenos días a la audiencia de Ecuador en Directo. Gracias por la invitación. A sus órdenes. Bueno, México, ¿cómo se encuentra en este momento? Ya son las 8:41, ¿no? Sí, definitivamente México está viviendo tiempos estelares. México está viviendo tiempos históricos por los que quienes estamos hartos de los gobiernos improvisados, corruptos, clasistas, racistas, elitistas al interior y represores, como el que les está pasando ahora en Ecuador, pues en México, y que además son arrodillados y subordinados al gobierno de Estados Unidos, no importa si son demócratas o si son republicanos. La característica de la derecha latinoamericana es reprimir hacia adentro, ser clasista hacia adentro, ser excluyente hacia adentro, pero hacia afuera muy arrodillados a Estados Unidos. Es como una especie de mantra. Bueno, pues México está viviendo tiempos estelares porque esa derecha justamente está cada vez más reducida, cada vez más descalificada, y lo más interesante de todo, están descuadrados, descanchados, no saben cómo, por más que han recurrido a estrategias de la mano de medios de comunicación corporativos para tratar de descalificar sin proponer mejoras, descalificar todo lo que envía el gobierno de López Obrador como proyectos de ley, pues ahora que se quedaron sin pues la capacidad para hacer una oposición efectiva en el Poder Judicial, en el Poder Legislativo particularmente, donde se está dando la batalla madre, porque en el terreno electoral pues también fueron aplastados, pues les pasó un tren y todavía no lo asimilan, siguen descalificando todo. Bueno, pues vivimos tiempos estelares, porque quienes llevamos años en la lucha contra esos, finalmente estamos viendo cristalizados por el lado de la vía pacífica, por el lado de la politización de la gente, por el lado de la participación ciudadana, incrementando y tomando las riendas de su destino, pues siguiendo los canales institucionales que se habían ido forjando con el paso del tiempo, Jaime, Gustavo. Correcto. ¿Y cómo ve el pueblo esa propuesta o proyecto de reforma judicial que quiere hacer el gobierno de México? ¿Cómo ve la gente de a pie? Porque a través de los grandes medios, las grandes cadenas de noticias del mundo, pues hacen críticas muy fuertes a este sistema. E incluso un embajador de los Estados Unidos también hizo una crítica. Lo que me llama la atención es que en 43 estados, me parece, en Estados Unidos, también los eligen a los jueces. Sí, sí. Mira, para responderte a eso, déjame le explico a nuestra audiencia lo siguiente. Cuando hablamos de una mayoría simple, hablamos de cualquier tipo de mayoría. En un parlamento, en una asamblea nacional, en un congreso, una casa de representantes, cuando se habla de mayorías simples, pues levanten la mano los que estén a favor de algo y los que estén en contra de algo. Y cualquier mayoría, es decir, que no se requiera ni siquiera un 50% más uno o un 66%, ya se da la mayoría simple. Por eso se le llama mayoría simple. Generalmente se utilizan para normas de procedimiento, ¿no? Vamos a establecer el orden del día, la agenda del día. ¿Cuáles son las formas? Mayorías simples. Mayorías relativas. Se requiere que de los presentes, independientemente del número de asambleístas que tenga cada país, por eso se manejan por porcentajes, que el 50% más uno de los presentes votantes voten a favor de algo. Esto generalmente se lleva a cabo para leyes secundarias,
para leyes menores que no son estructurales. Pero luego está la mayoría calificada, que requiere 2/3 partes de los presentes votantes, y este es más complicado porque este número significa un 66%. El 66% es muy, muy difícil en casi todo el mundo de las democracias liberales alcanzarse. De hecho, ahí es donde se da la gestión política, las negociaciones, los amarres, ¿no? Y es muy complicado porque estamos hablando de 2/3 partes, de una pluralidad de partidos políticos, de una pluralidad de ideologías, de esta profundidad, pues, de los países. Bueno, tú me preguntas, ¿cómo ven los mexicanos? ¿Qué piensan los mexicanos? Pues mira, que los mexicanos le hemos dado al gobierno del presidente López Obrador y por ende, en extensión al de Claudia Sheinbaum, que va a empezar, el voto de confianza para que después de 6 largos años de una oposición tediosa, mentirosa, mitómana, descalificadora, arrodillada a Estados Unidos, vendepatrias, de estos que llevaron a cabo reformas estructurales anteriormente y además de manera sádica, diciendo que era un pacto por México, cuando en realidad se dedicaron a destruir prácticamente las bases de la estructura política mexicana. Bueno, pues a esos les dimos una patada en el trasero y permitimos que el proyecto de la Cuarta Transformación pues tuviera mayoría calificada en ambas cámaras. Nada más para que dimensiones de qué estamos hablando, no solamente en una cámara o en otra, en ambas cámaras, y que esto haga posible que López Obrador, que había iniciado en 2018, ganando la presidencia, pero además del grupo que le acompañaba, se ganaron 5 estados de 32. Los estados en México sería el equivalente a provincias o departamentos en otros países. No sé en Ecuador cuál es la figura, si son provincias, departamentos o estados. Pero acá, creo que son provincias con ustedes, ¿no? Provincias. Sí, las provincias, acá son estados. Entonces teníamos 32 entidades federativas. López Obrador llegó ganando con 5. Hoy en día tiene 23. Nada más para que veas la paliza política electoral que les ha estado dando. ¿23 de cuántas? De 32. Empezó con 5, ahora 6 años después termina con 23. ¿Por qué menciono esto? Porque además, dentro de los amarres que hay, no solamente requieres para una reforma constitucional que haya o 2/3 partes de los votantes, que haya esto en las cámaras. Es decir, que empieza una ley en la Cámara receptora, ya sea el Senado o ya sea la Cámara de Diputados, y luego se convierte la otra en la Cámara revisora y se tienen que ir aprobando, ¿no? Primero en comisiones, después en el Pleno, después pasar a la otra Cámara, y luego antes de que llegue el presidente, como cualquier otra ley, como son reformas estructurales, reformas constitucionales, tienen que ser aprobadas en los parlamentos o en los congresos o en las asambleas de cada una de las entidades federativas, de cada provincia, de cada estado. 17 de 32, que son el 50% más 1. Entonces, cuando hay pluralidad partidista, se atoran generalmente. Es muy complicado que pase una reforma por estos trabas. Bueno, es tanta la fe y es tanto, digamos, el apoyo y el respaldo popular del pueblo de México a López Obrador, que gracias a que ahora tiene 23 entidades federativas con el partido Morena gobernando o aliados, pues se requirieron, o sea, fue más sencillo que al lograrse la reforma en la Cámara de Diputados y después en una disputa tremenda de las que ahorita les voy a platicar un detalle, en la Cámara de Senadores, la Cámara Alta, luego pasó a someterse a votación en las asambleas nacionales, en las asambleas legislativas estatales, y ahí se logró en 18. Ya no se siguió adelante porque nada más se requerían 17, pero por aquello de las moscas, bueno, se aprobó en 18. ¿Qué pasó en la Cámara de Senadores? Que fue lo que se dio como muy escandaloso. Ahí a Morena y a sus aliados, digamos al partido del presidente, le faltaba un senador. Y nosotros, fíjate que la composición del Senado es un poco como Estados Unidos, pero además con la particularidad latinoamericana, porque también, decía yo, tenemos a 32 entidades federativas, entonces tenemos 2 senadores que ganan su propia elección, 2 senadores por cada entidad federativa, lo que te daría un total de 64, pero luego, para que los que pierden la elección también tengan representante,
pues de los dos que van a competir, el que haya tenido, digamos, al segundo lugar, al partido con el segundo lugar, se le da un asiento por estado de los que hayan perdido. A esto se le llaman senadores de primera minoría. Y después tienes a los de representación proporcional, es decir, que en proporción porcentual del número de votos general, se te asignan otros asientos hasta que se conforman 128 senadores. Entonces, de 128 senadores, pues la mayoría calificada, el gran debate era, ¿son 85 o son 86? Porque dicen otros, bueno, es que se requieren 85.4 senadores, como si pudiéramos fraccionarlos, para que sea el 66%. Entonces, ¿ahí qué aplicaba? O que uno de la oposición se pasara para el bloque de Morena y votara en función de la propuesta que hacía Morena, o dos, que uno o dos se ausentaran de otro partido para que pudiera, digamos, de los presentes, darse la fórmula del 66%. El PAN y el PRI, digamos, los representantes de la aristocracia histórica o de la caquistocracia, como se le solía llamar a esta gente, pues sí, terminó pasándose uno que era gobernador por el PAN, por la derecha, digamos, y se pasa para votar de este lado. Pero lo más cómico, lo tragicómico de esto es que le habían dado, digamos, a los plurinominales generalmente, Jaime, se les da, o de representación proporcional, a aquellos que son muy influyentes, que son muy poderosos, que por sí solos no podrían ganar una elección, pero que les asignan un asiento en función de la votación general del partido. Son estos arreglos en lo oscurito que hacen complicada la rendición de cuentas, porque finalmente a estos de representación proporcional, a quien le rinden cuentas es al partido, al presidente de su propio partido político. Entonces, ponen al hijo de un exgobernador de un estado que se caracteriza por ser políticamente muy corrupto. Como que a ese le llevan un expediente y le dicen, si nos apoyas, vamos a dejar de moverle este expediente, porque tú y tu papá pues tienen una cola gigante de cocodrilo que les pueden pisar y les puede doler. Ese senador se enferma, ya sabes, por un tiempo no aparece, no les empieza a responder las llamadas a los de la derecha, siendo él de la derecha también, y corrupto, reconocido públicamente, y mejor se enferma y se da de baja, y llega el papá, el ex gobernador, que es el que tiene el expedientote, y tiene una cola, no de cocodrilo, de dinosaurio. Y entonces termina votando a favor del proyecto de Morena. Es decir, tuvo que haber una especie de entre negociación y gestión política legítima, pero por otro lado, me parece que también hubo un poco de coerción para que ese voto que faltaba desatorara todo lo demás, porque en todo lo demás Morena tenía números que le podían permitir impulsar esta reforma judicial, de la que vamos a hablar más adelante. Pero este proceso, déjame te digo algo, es muy enriquecedor, porque la gente que históricamente nada más escucha que su gobierno aprueba, que su gobierno rechaza, que su gobierno X, Y o Z, y que en estos sistemas presidencialistas pensamos que los presidentes hacen y deshacen, para el pueblo mexicano ha sido una experiencia muy importante irle dando seguimiento a todo el ejercicio político, tanto en el Poder Ejecutivo, como después en el plano electoral primero, Poder Ejecutivo, y después que se diera cómo se da este proceso legislativo en la Cámara Baja y en la Cámara Alta, porque eso, Jaime, Gustavo, ha estado politizando todavía más a la gente, pero llevándola a que entienda los procesos políticos y de gestión política de su propio país, porque bueno, pues eso va a derivar en que la gente no deje tan sueltos a los funcionarios. Y finalmente se aprobó, finalmente se logró, y entonces hay unos que están muy asustados, los de la derecha, que no han dudado en recurrir a la calumnia, a la infamia, a los medios grandes tradicionales que siempre les han soportado, pero bueno, pues finalmente están reducidos políticamente, porque Morena ya logró el 66% en ambas cámaras, no solamente, ojo, no solamente para esta, sino para todas las reformas estructurales que se vengan, de tal suerte pues que si va a haber una presidenta poderosa por lo menos en los siguientes 3 años, esa va a ser Claudia Sheinbaum, gracias a López Obrador. Correcto. Ahora, entrando al tema de la reforma, te pregunto primero, ¿cómo se designaban antes a los jueces?
Sí, mira, generalmente el presidente de la República tenía una propuesta para ir llenando los espacios. Entonces, de esa terna, el Senado de la República decidía cuál de los tres iba a ir llenando, digamos, los espacios que se requerían. ¿Cómo era antes? O sea, ¿cómo estaba organizado antes? Esto es lo importante, porque mira, pues antes había, o todavía, ¿no? En este momento, hasta que entre en vigor, 11 ministros y ministras de la Suprema Corte de Justicia. Eso se va a reducir a 9 con la judicial. Antes, el periodo era de 15 años, ahora va a ser de 12. Pero aquí viene lo importante. Tenían una pensión vitalicia, es decir, después de 15 años de haber servido, una pensión vitalicia millonaria, bajo la consigna y bajo el enfoque, Jaime, de que si no les pagas mucho, entonces pueden corromperse y pueden recibir, pues, dinero por otro lado. Esa es, digamos, la otra de la derecha, que no le sirven al pueblo, se sirven del pueblo y se sirven con la cuchara grande. Entonces ahora están diciendo que la democracia peligra, pues porque viene el tema, se les va a retirar la pensión vitalicia, pero además la Constitución dice en México, no sé en Ecuador cómo sea, pero en México dice que nadie, ningún funcionario público puede ganar más que el presidente de la República. Ah, pero bueno, ahora sí que como estos eran jueces y parte, eso sí, apelaban a la excepcionalidad y ellos siguieron ganando más que el presidente durante todos estos 6 años. Sus remuneraciones, ahora con la reforma, deben ajustarse al tope máximo establecido para el presidente de la República sin excepción. Así que se les va a acabar la pensión, como se les acabó también la pensión a los presidentes, a los anteriores presidentes, y ahora cada uno de los poderes, porque decía yo que pasan de 11 a 9, la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, entre ellos, van a poder elegir a 3. El Poder Ejecutivo va a poder elegir a otros 3 y el Poder Judicial va a poder elegir a otros 3, de tal suerte que se van a conformar 9 ministros y ministras de la Corte Suprema de Justicia que se van a sujetar a un proceso de elección directa, de elección popular. La teoría de ellos es que pues esto no puede ser así porque pues el Poder Judicial no se toca, porque el Poder Judicial debe responder a criterios técnicos, aunque en esta reforma sí hay bastantes criterios técnicos y sí hay bastantes candados para asegurarse que lleguen los mejores perfiles. La diferencia es que ahora esos perfiles tendrán que rendir cuentas y tendrán que llevar a cabo su ejercicio público, a diferencia de lo que había antes, que lo hacían en la clandestinidad y que lo hacían siempre desde la excepcionalidad. Es decir, que los de la Cámara de Diputados y senadores actúen de cierta manera y que el Poder Ejecutivo actúe de otra, pero nosotros somos inmaculados en el Poder Judicial, nadie nos puede tocar, somos los juzgadores de este país, somos los magistrados de circuito, no se metan con nosotros nunca nadie. Y entonces tienes prácticas de nepotismo, es decir, hasta familias con 8 integrantes, aristócratas que están ahí en el Poder Judicial, que no le responden a nadie, que tienen sueldazazazazos, con camionetas de lujo a su servicio, con 3 o 4 celulares de los mejores. Cuando hablamos de esos sueldazazazos, en dólares más o menos, ¿de cuánto estamos hablando? Por ejemplo, los ministros y ministras de la Suprema Corte de Justicia, empezando desde, digamos, la cima de la pirámide, estaríamos hablando de unos entre sueldo base y todos los bonos que se aprueban y todas las ayudas que se aprueban, de unos 35 a 40 mil dólares en promedio, mensual. ¿Mensual? Claro, por supuesto. Y luego ya empiezas hacia los magistrados y hacia jueces, y estamos hablando de que andan metiéndose en promedio unos 20 mil dólares mensuales. Y luego de ahí para abajo... Eso era un derroche de dinero, ¿no? Y todavía algunos eran corruptos. Lo que nosotros criticamos, querido Jaime, es que teníamos funcionarios de alto nivel, y eso de alto nivel nada más porque estaban en un cargo que la responsabilidad pues así lo requería, pero gentuza que llegaba al poder a servirse. Oye, porque además de estos altos salarios, pues tenían un montón de prestaciones en especie, estética, para limpiarles los zapatos,
enfermerías para sus propios mascotas, o sea, unas cosas de un exceso que ni Muammar al-Gaddafi se hubiera imaginado en tiempos de Muammar al-Gaddafi en Libia. Entonces, ¿qué pasa con esto? Dice el presidente López Obrador, oye, tenemos funcionarios ganando sueldos de primer mundo cuando el servicio que le dan a la nación es terrible. O sea, ni siquiera hay proporcionalidad, ni esto que decía López Obrador, ¿no? De que no puede haber un gobierno rico con un pueblo pobre, o no puede haber un pueblo pobre con un gobierno rico. ¿Por qué? Pues porque el pueblo se mantiene pobre porque no baja nunca, y no baja nunca porque estos aristócratas, pues literalmente colocados como sanguijuelas en lugares estratégicos, no dejan de chupar sangre, no dejan que baje hacia el pueblo, hacia la base de la pirámide, los recursos, y muy graciosos, ¿no? Cuando se empiezan a aprobar pensiones para viejitos, para adultos mayores, para mujeres, madres solteras, para gente con capacidades diferentes, decían, oh, este populista les da dinero y quitó los intermediarios para que no se quedaran, digamos, en el camino esos dineros, sino que directamente se les deposita a las personas. Decían, este populismo intenta generar redes clientelares, pero arriba, en las alturas, ellos sí diciendo, es que si no ganamos mucho, corremos el riesgo de corrompernos, lo cual te da la clara visión de para qué están en el ejercicio del gobierno. Y esto se repetía en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, en el Poder Ejecutivo, en donde hay que decir que cuando López Obrador habla de austeridad, era bajarse el sueldo a la mitad, y obviamente después iría creciendo con la inflación, pero sí les ha puesto, digamos, una dura lección, porque los ha tenido que hacer que se vayan bajando los sueldos o queden exhibidos como quienes no van a servir al poder, sino van a servirse, al pueblo, sino que van a servirse del pueblo. Y en esta propuesta de reforma le van a bajar los sueldos, me imagino, ¿no? Sí, claro, es lo que acabo de señalar. Al nivel del sueldo del presidente. Así es. Y les quitan la pensión vitalicia. ¿Cuánto gana el presidente? El presidente andaría ganando unos, fíjate, como $10,000. Que es el presidente, la máxima autoridad. Exactamente, el presidente ganando muchísimo menos que jueces, magistrados, y ya ni se diga de los ministros, que andan como entre 35 y $40,000 mensuales. Pero ya se les acabó. Por eso están tan molestos. Por eso cuando hablan de la democracia se debilita, porque este poder que era tan autónomo, bueno, era tan autónomo como para violar la propia Constitución, como para ser jueces y partes literalmente, para otorgarse amparos en aras de seguir recibiendo las remuneraciones que creen que merecen, cuando si de algo México está adoleciendo es de corrupción y de impunidad, y gran parte de la impunidad se da en los órganos de procuración y de impartición de la justicia. Por eso es que cuando de López Obrador se han burlado todo lo que te puedas imaginar, que era un ignorante, que era un populista, que era un demagogo, que íbamos a hacer Venezuela. Bueno, cuando López Obrador intentó sacar adelante la reforma al Poder Judicial, en la oposición, en el PRI y el PAN, y ahora el extinto PRD, que ya pasó a mejor vida, o a peor vida, porque se fueron por corruptos y traidores a la patria, y de verdad por corruptos y traidores, o sea, no es una frase cliché, porque votaron en contra de todo aquello por lo que se formaron en el PRD, era la supuesta izquierda, y terminó besándole los pies al PAN. Bueno, ya se fueron, la gente les dejó de votar, y aquí viene algo clave. Jaime, se oponían a todo, podían bloquearla, y ¿sabes cuál era su felicidad? Que además salían a decirlo, pues sí, López Obrador tendrá mucha popularidad, pero no alcanza para las mayorías calificadas, y aquí le detenemos todo, porque somos la oposición. Bueno, pues la gente, desconectados de la realidad, salió López Obrador a decir, oigan, pues sí nos detuvieron todo, y luego se amparan en la Corte, y la Corte está en contra. Pues ayúdenos con el plan C, voten todo Morena y todos los aliados de Morena. ¿Y qué crees? Pues en la elección de junio del 2024 salimos a votar por el plan C. Porque te digo esto por lo siguiente, porque con eso empezó tu pregunta, y dos,
porque ahora la derecha, que tiene una gran caja de resonancia que sigue siendo las televisiones comerciales y privadas, y los grandes medios corporativos que también están muy fuertes en Internet, ya están en Internet, ya le entendieron a la jugada, están pues con toda la repetidora. Pero no tienen los mismos niveles de audiencia. Ya están posicionándose. Ya están posicionándose en las redes sociales también. Pero la diferencia es que cuando tú vas a ver sus comentarios, pues son comentarios negativos en contra de sus contenidos. Pero de todas formas tienen tráfico. Pero aquí voy con lo otro. Que ahora resulta que México está perdiendo la democracia porque como las grandes mayorías votamos por una propuesta de gobierno, eso no es democracia si las élites no están a favor de eso, si a las élites les tocan los intereses particulares. Entonces ahora se habla de una aristocracia invertida, ¿no? Ahora, es decir, que el poder va a quedar en manos de pocos, cuando esos pocos, que no son tan pocos, están ejecutando un proyecto por el que se votó. Que otra característica de por qué la derecha en México perdió tantos adeptos, pues es que llegaron prometiendo las perlas de la Virgen y al final de cuentas, pues la demagogia es cuando prometes mucho y bonito y no terminas por materializarlo es decir, no le cumples a la gente. Y el tema con López Obrador es que desde que empezó a gobernar, pues mira, que todo lo que no lo logró porque no tenía los números que va a tener ahora Claudia Sheinbaum, pero que a base de politizar a la gente y a base de ir cumpliendo con lo que prometió en 2018, pues mira, esto era una realidad. Y luego decían la crítica en los medios de comunicación, ¿por qué tan apurados en el Poder Legislativo? Porque el Poder Legislativo siempre empieza su periodo ordinario de sesiones el 1 de septiembre de cada 3 años. Entonces ahora que ya empezó, pues lo primero que hicieron fue centrarse todas sus pláticas en sacar adelante la reforma del Poder Judicial, porque era uno de los proyectos que le hacía falta a López Obrador, que antes no lo podía hacer porque no tenía mayorías, pero que después de la elección de junio, pues se le puso de pechito todo porque la gente sí respaldó su propuesta, sí le dio la mayoría calificada en las cámaras y en las asambleas, en los estados se ganaron 23 de 32, y pues mira que eso ha dejado muy descolocada a la oposición, que ojo, a pesar de que por determinadas actitudes siguen cayendo, yo pensaría que harían autocrítica, yo pensaría que guardarían silencio un tiempo para reestructurarse, pero ¿qué crees? No, con la misma estrategia con la que están en el fango, en el lodo, pues con esa misma se siguen muriendo, con esas mismas prácticas, con esos mismos discursitos que nadie cree, siguen pues saliendo a descalificar todo lo que representa López Obrador. ¿Y eso qué significa? Que como López Obrador tiene un alto nivel de popularidad, se va a retirar, y yo quiero que hagamos el ejercicio con ustedes que conocen también de política en América Latina y el mundo, que me digan en qué democracia liberal recuerdan ustedes que un presidente se haya retirado con más del 80% de popularidad y de niveles de aprobación de su gestión. Eso es lo que la oposición no entiende, que en este momento podría ser una oposición que se, valga la redundancia, se reposicione si se reconectara nuevamente con la gente, que es lo que no han entendido, que López Obrador está conectado totalmente con las mayorías y que en la medida que estos salen a decir nos vamos a oponer a todo lo que proponga López Obrador o el legado de López Obrador, pues mira, habla de una desconexión y la gente lo seguirá repudiando. Saludos, Jesús. Gustavo Jiménez te saluda. Y hablando de este legado de AMLO, ¿cómo podrá la actual o electa presidenta Claudia Sheinbaum mejorar el trabajo, el gran trabajo que ha hecho AMLO en México, ¿verdad? Porque, por ejemplo, solamente por dar una cifra importantísima, más de 5 millones de mexicanos salieron de la pobreza. Sí, entre 5 y 8, de acuerdo al Coneval, que ya desapareció. Okay. Mira, yo creo que lo primero que tiene claro Claudia Sheinbaum, y ya les quedó claro a los otros de Morena que de pronto querían ponerse al tú por tú con López Obrador y que fueron electoralmente aplastados al interior de Morena, que López Obrador es un animal político, en el sentido aristotélico del término. Es un fenómeno. Y que todo el que se ponga en este momento en contra de su legado, se va a marchitar. Y se va a marchitar políticamente
y eso le da siempre oportunidad a la oposición. Algo que tiene Claudia Sheinbaum a su favor es que puede probar que lleva 20 o 25 años cerca de López Obrador y que incluso en las malas, en las peores, se mantuvo muy cerca de López Obrador. Es decir, es compañera de largas batallas y de duras batallas y ha estado con él en las malas y en las peores. Eso es una gran ventaja a su favor, porque mira que ahora los medios de comunicación han intentado hacer que se peleen, como Lenín Moreno, que es Lenín Moreno en el continente, es sinónimo de traición. Entonces, siempre que se habla, se recurre a la figura de Lenín Moreno, ¿será Claudia la próxima Lenín Moreno? Es sinónimo de traición. Ahora lo que está pasando desafortunadamente en Bolivia, con un Evo Morales que se resiste a hacerse a un lado y que se ha dedicado a sabotear a Luis Arce, bueno, pues acá en México querían hacer que ya desde este momento Claudia Sheinbaum se desconectara de López Obrador. Pero ¿cómo se va a desconectar? ¿Cómo se va a desvincular si la mayoría de los que votamos por ella, votamos pensando en el legado de López Obrador y le dimos las armas? Porque en buena medida fue López Obrador quien se convirtió en una variable directa, en una variable interviniente para que las grandes masas mexicanas pudieran darle el voto de confianza a Claudia Sheinbaum. Entonces Claudia Sheinbaum decía, ¿cómo me piden que me desvincule de un proyecto político en el que yo misma creo, que yo misma he ayudado a construir desde hace más de 2 décadas? Entonces ese es un punto estratégico. ¿Qué tiene que hacer Claudia Sheinbaum? No desvincularse del proyecto de López Obrador. Y ojo, en estos 3 años que siguen, va a tener un poder, me parece que como muy pocos políticos en el mundo, en las democracias liberales. Porque tiene mayorías calificadas, porque tiene lo que yo decía hace rato, los números en las asambleas de los estados, llega ella con 23 de 30 estados. Es decir, si hay un momento en la vida política de un ser humano para gobernar como se quiera gobernar, que es el caso de ella, va a tener que aprovechar este primer trienio, y digo este primer trienio porque hay elecciones intermedias dentro de 3 años, claro, en donde se van a votar nuevamente las cámaras. Y ahí, si la gente no está satisfecha con su trabajo, y me parece que la derecha va a tirar a matarse en los medios de comunicación para volver a recuperar, digamos, o por lo menos arrebatarle a Morena la mayoría calificada, yo siempre le digo a la gente, Gustavo, y ahorita regreso al punto, que me recuerdan estos de la derecha mexicana, que son como los Danieles Novoas, los Jan Topics del Ecuador, pero acá en México. Ese gol de Panamá en el Mundial del año 2018 contra Inglaterra, que iba perdiendo 6-0, y al final Panamá mete un gol de pura suerte, y lo celebran en los medios de comunicación de Panamá, y el mismo jugador que metió ese gol corre por todo el estadio, da vuelta olímpica, se arrodilla, voltea al cielo, se persina como si hubiera metido el gol de la final, llevando 6 en contra. Pues así están los de la oposición en México. De haber sido la clase dominante, hoy en día hacen una cosita y la celebran como ese jugador panameño después de que iban perdiendo 6-0. Entonces, Claudia Sheinbaum en este momento es la que tiene los 6 goles y la que tiene jurídica, políticamente y además legítimamente los aires a su favor para poder impulsar todo el proyecto por el que siempre luchó y por el que ha acompañado a López Obrador desde hace por lo menos 2 décadas. En todo caso, Claudia tiene un gran desafío, ¿no? en México, por el mismo hecho de ser mujer, porque si bien es cierto, hay ese estigma del mero macho mexicano, ¿verdad? En el que hoy en día la población le da ese voto de confianza, la elige como presidente, pero está a esa misma par el sector político de permitir gobernar a una mujer, por ejemplo. Ella va a necesitar mucha fuerza de los otros sectores políticos, no solamente de los aliados, sino del resto, ¿no? De las instituciones. Sí, mira, eso del macho mexicano ha quedado más en una retórica y en un mito, porque además, bueno, pues el dato mata el relato. Si hay ahorita en este momento, incluso por encima de Estados Unidos, por encima de Canadá y por encima del resto de países en América Latina, en donde hay distribución de cargos por género, es en México. O sea, en ningún país del mundo están tan igualados las cosas en ese sentido como en México.
bueno, pues al punto que ahora es una mujer la que va a convertirse en presidenta, pero no solamente eso, también literalmente por ley ya hay espacios que de manera obligada tienen que ocupar candidatas para gubernaturas, para asambleas estatales, para el Congreso, para el Senado. Es decir, que aunque en términos culturales puedan quedar resquicios de eso, en términos estructurales, por ley, ya hay paridad de género en ese sentido. De acuerdo. Y me parece que, claro, me parece que ahora es decir, creo que ese no va a ser un criterio. El criterio va a ser los intereses que trastoque, intereses de Estados Unidos, intereses Exacto. de los grandes empresarios que se resisten a pagar impuestos, pero que justamente gran parte del plan C fue ante el hartazgo de millones de mexicanos de ver cómo al mexicano que ganamos 2 pesos nos termina el SAT, el sistema de administración tributaria, cobrando los impuestos religiosamente, mientras que personajes como Ricardo Salinas Pliego, que debe miles de millones de pesos, se amparan, y que en el Poder Judicial, amparo tras amparo tras amparo, a él y a personajes como él, les daban amparos para que no pagaran impuestos. Imagínate un Poder Judicial actuando más del lado de los particulares y de los empresarios que del lado del mismo Estado mexicano. Eso me parece que Claudia Sheinbaum también lo va a tener de su lado. Es decir, el criterio va a ser más en función de los intereses que trastoque, más allá del tema del género. Y en este sentido, me atrevo a hacerte una consulta, porque acá en Ecuador está pasando algo bastante significativo, ¿no? El gobierno ecuatoriano está privilegiando los intereses del país del norte, ¿verdad? Y ya se habla de los acuerdos para poner una base militar nuevamente acá en el país, sin importarle fortalecer nuestras Fuerzas Armadas, sin importarle fortalecer nuestro sistema de justicia, sin importarle fortalecer las entidades como tal que están echadas a menos producto de la corrupción y otros aspectos. Pero, por ejemplo, ustedes el 16 de septiembre celebraban ya los 214 años de independencia, una independencia, un orgullo nacional, ¿verdad? Que le ha demostrado al resto de la América que sí se puede defender el nacionalismo, ¿verdad? Por ejemplo, en Estados Unidos tiene, por decirte algo, 12 bases militares en Panamá, 12 en Puerto Rico, 9 en Colombia, 8 en Perú, 3 en Honduras, 2 en Paraguay. En Qatar inclusive hay una sede regional de Comando Central de los Estados Unidos, y así te puedo nombrar un montón. Pero en México no tiene una referencia de haber aceptado una base militar en Estados Unidos, ¿verdad? Como ahora pretende nuestro país hacerlo. ¿Le hace falta, a tu criterio, a nuestro país defender esa nacionalidad? Mira, yo le decía hace rato que me preguntaba Jaime, y yo empezaba diciéndole, déjame primero explico algunos conceptos para luego entrar en materia. Y en este caso aplica lo que decía. Si tú te fijas, todos esos países que mencionaste, Gustavo, son, por ejemplo, países de gobiernos derechistas que coadyuvaron para que esas bases fueran posibles. Panamá, cargadísima a la derecha. El pueblo pobre, el gobierno rico y el entreguismo a Estados Unidos. Lo vemos también en el caso de Colombia. O sea, Gustavo Petro apenas tiene 3 años o 2 años y fracción gobernando, pero históricamente en Colombia ha gobernado la derecha. Estos que dicen, en México decían, los que sí saben gobernar, decían. Y mira, que sí saben gobernar para sus adentros. Y yo decía, la característica de estos es que son hacia el interior de sus países elitistas, clasistas, excluyentes, represores, y yo decía, y hacia afuera son entreguistas a los intereses extranjeros, particularmente a los de Estados Unidos. Sin exagerar, sin miedo a exagerar, si esto lo aplicamos al gobierno actual del Ecuador, vemos esa misma característica. Improvisado, entreguista, con intereses que no son los intereses populares. Esto que tú decías, no apuesta por fortalecer nuestras Fuerzas Armadas, pero quiere bases militares de Estados Unidos en las Galápagos, que además son patrimonio de la humanidad. Entonces, se cumple ese paradigma, se cumple ese parámetro. Y en México pasaba exactamente igual, o sea, hasta 2018 con Enrique Peña Nieto, y antes con Felipe Calderón, y antes con Vicente Fox, y bueno, después Zedillo y Salinas, ni te digo, que es este mismo empujar
estructuras políticas que le favorezcan a unos cuantos en estos países, pero que definitivamente le creen condiciones a Estados Unidos para que pueda manejar la política de nuestros países como le convenga a los intereses de las corporaciones de ese país. De tal suerte, pues, que los presidentes se convierten en meros administradores de ese poder, que luego se tiene que cristalizar en ganancias económicas para estas élites también de los países industriales, que es lo que estamos viendo. Así que definitivamente sí se requieren gobiernos que equilibren la balanza, que sí impulsen una agenda a favor de los pueblos, porque definitivamente el que se creen estructuras que distribuyan la riqueza de manera inequitativa, pues va a generar que históricamente tengamos sociedades atrasadas, empobrecidas, esclavizadas y muy vulnerables para que las élites hagan con nosotros lo que se les venga en gana. Pero en el caso, hablando históricamente, puede ser que me equivoque, Jesús, pero entre los 80 y 90, que fue la parte más oscura en México, cuando la derecha dominaba totalmente, tampoco se permitió que los Estados Unidos intervenga ya militarmente. Pero es que acá tenemos una tradición de traumatismo que viene justamente del proceso revolucionario. Me explico. Mira, cuando México se independiza, México tuvo que resistir, ¿no?, los intentos de España de recuperar. Después tuvimos que rechazar en 2 ocasiones a Francia, tanto en 1839 como en 1867, después de 5 años de ocupación, literalmente, aprovechando que Estados Unidos estaba en guerra civil. Después, Estados Unidos financia la Revolución Mexicana, o parte de la Revolución Mexicana, cuando y además fue una revolución muy sangrienta, pues una guerra civil finalmente, que la hemos romantizado mucho en México, como la revolución que nos dio tierra, patria, libertad, pero fue una guerra civil de 1.5 millones de muertos, que estamos hablando de una época en donde había como 15 millones de habitantes en todo el país. Entonces, ahorita el equivalente a ese 10% sería 13 o 14 millones de personas que hubieran fallecido si se da una guerra civil como la de la Revolución Mexicana. Entonces, el proceso revolucionario no solamente se tuvo que ocupar de distribuir la tierra, de hacer reformas agrarias, pero también de resistir a la tentación de entregarle nuestros recursos a Estados Unidos o a Inglaterra, que en ese tiempo era la superpotencia. Entonces el gobierno de Estados Unidos intentaba apropiarse de nuestros recursos, ¿sabes cómo? 1, dándole armas a los contras, y 2, amenazando con desconocer o premiándote con reconocer a tu gobierno, y eso te abría líneas de crédito con sus bancos o con instituciones internacionales que se iban creando. Entonces el gobierno revolucionario mexicano, o los diferentes gobiernos revolucionarios mexicanos, siempre resistieron a la tentación de que Estados Unidos pudiera apropiarse de nuestros recursos, sobre todo energéticos, del subsuelo y del suelo mexicano, de nuestras aguas, pero también porque Estados Unidos ya nos invadió 3 veces, y en una de esas veces nos quitó más de la mitad del territorio nacional, que es los tratados de Guadalupe Hidalgo en 1848, cuando se apropia de por lo menos los 5 estados fronterizos del norte, más los que ya le había arrebatado al Imperio Español. Pero además, después lo intentó hacer en 1814, ocupando el puerto de Veracruz por cualquier pretexto durante 6 meses, y luego después con la expedición punitiva entre 1916 y 1917, de tal suerte que en México tenemos como ese trauma, independientemente de la corriente política, con excepción de los derechistas del PAN, que son súper entreguistas independientemente de la historia, pero siempre el discurso revolucionario fue: con Estados Unidos colaboramos en lo que sea, menos en la entrega de los recursos, hasta que llegaron los gobiernos neoliberales de Carlos Salinas de Gortari en 1988 y de Ernesto Zedillo, que por cierto, Ernesto Zedillo es un descarado, acaba de reaparecer después de que se mantuvo callado todo el sexenio para decir que la democracia está en riesgo en México. Pero ¿sabes qué es lo más nefasto de este personaje? Que fue uno de los grandes íconos neoliberales que impulsó, una reforma a la Corte Suprema de Justicia, en donde de ser 26 ministros, los reduce a 11, pero primero corre a todos. Él sí controló la Corte, él sí controló el Poder Judicial, él sí dijo quiénes iban y quiénes no iban. Y otra cosa muy importante, que es un agravio para el pueblo mexicano:
fue de los grandes entreguistas de prácticamente sectores estratégicos a Estados Unidos, por ejemplo, el tema de los ferrocarriles, la privatización de los ferrocarriles, y luego, ¿sabes qué hizo? Se fue a trabajar a Union Pacific cuando dejó la presidencia mexicana. Y ese mismo tipo es el que viene a decir que la democracia en México está en riesgo porque pues las mayorías votamos por un proyecto que a ellos no les interesa, no les gusta y lo desprecian, pero que los ha sacado, los ha descolocado completamente de la jugada. Entonces, como puedes ver, hay hasta antes de llegar los neoliberales, por eso dice López Obrador, en el periodo neoliberal con Carlos Salinas de Gortari de 1988 a la fecha, ha cambiado el tema de la revolución, y por eso me parece que el PRI, que era sinónimo de corrupción, que era sinónimo de exclusión y de desigualdad, algo que lo medio mantenía Gus, era su discurso revolucionario. En la medida que se alejaron ellos mismos, siendo el partido de la revolución institucional, se alejaron del discurso revolucionario, pues al quedarse sin nacionalismo, se quedaron sin respaldo popular. De acuerdo. Jesús, gracias por ese análisis histórico que nos permite entender un poco cuáles son el movimiento, los verdaderos intereses, ¿no?, que se han manejado en ese aspecto. Pero para entender un poco más la reforma judicial que se pretende dar en México ya, ¿qué tiempo faltaría para ya verlo en función? Segundo, ¿cómo se postularían los candidatos, verdad? Y tercero, ¿cómo será eso de la selección de los votos para elegirlos por parte del Consejo Electoral? Sí, mira, básicamente empieza desde que se publica en el Diario Oficial de la Federación, cosa que ya empezó. ¿Cómo se van a elegir? Pues básicamente lo que dice la nueva ley publicada es que habrá un órgano de administración judicial que en este caso se encargará de la administración del Poder Judicial de la Federación y un tribunal de disciplina judicial. ¿Qué va a pasar? Como la nueva Corte se va a componer únicamente de 9 integrantes, ministros y ministras, básicamente el Poder Ejecutivo podrá nominar a 3, el Poder Legislativo, tanto Cámara de Senadores como Cámara de Diputados, podrá nominar a otros 3, y el Poder Judicial podrá nominar a otros 3. Habrá comités de evaluación de que solo los mejores perfiles pueden ser candidatos. Estos van a ser elegidos en cada elección nacional. Y dicen muchos que existía el riesgo de que entonces por compadrazgos, de que entonces por influyentismo se postularan únicamente a los que favorecen al poder en turno. Ciertamente ese es un riesgo. Sin embargo, cuando tú te metes literalmente al Diario Oficial de la Federación a leer directamente el texto dice que los comités deberán seleccionar a los perfiles más aptos, de mejor reputación pública y de gran trayectoria en el campo para el que van a ser elegidos. De tal suerte pues que se le reducen los números de 15 a 12 años, de 15 a 12 años, y van a tener que someterse básicamente a la elección popular. De tal suerte pues que esta otra teoría de que tienen que estar ahí por méritos, pues también es un paradigma que se vuelve medio obsoleto, porque también acá va a privar ese criterio, el criterio de la mejor trayectoria para poder incluso ser sujeto de elección. De lo contrario, no es que Juan Pérez, que se acaba de titular de abogado, vaya y se postule, y en el Senado digan, sí, lo vamos a postular porque este es compadre nuestro. Pues no, porque ahí en el Diario Oficial de la Federación, en el texto íntegro, dice claramente, se van a seleccionar a los mejores perfiles, méritos, a las mejores trayectorias probadas, para que entonces entren ya a la contienda de candidatearse, y que en la elección nacional pues también aparezcan sus nombres en las boletas por las que los mexicanos van a elegir. ¿Aproximadamente cuántos funcionarios judiciales serían electos? Pues estamos hablando, no te puedo decir el número exacto, porque además van a ser rotativos, es decir, no van a descuadrar, no van a llegar a limpiar de una todo, sino van a ir porcentualmente rotando. De tal suerte que eso va a depender de la necesidad de cargos que se tengan que rotar al momento que llegue una elección. Pero y va a ser por cada estado, ¿no? Sí, por cada estado y a nivel nacional.
porque ves que hay jueces estatales y hay jueces nacionales. Correcto. Y ministros y magistrados. Aquí déjame les comento otra que me parece que no podemos dejar pasar, porque creo que también les pasa en Ecuador, pero en México particularmente sucede que, y en esto sí yo fui muy crítico, se acaba de bajar la edad para que alguien pueda ser candidato a diputado o a senador de la República. Se acaba de bajar a 18 años. Entonces yo decía, ¿por qué a alguien que hace las leyes en el Congreso o en el Senado, Cámara Baja y Cámara Alta, no se le exigen altas cualificaciones y a los demás sí? ¿Por qué? Por ejemplo, a ti, Gustavo, a ti, Jaime, o a mí, Jesús, si queremos manejar un coche, si queremos comprarnos un coche o manejar una camioneta, nos piden, para darnos la licencia de conducir, nos piden que tengamos conocimientos no solamente básicos, pero además que podamos responsablemente mover esos vehículos, ¿no? Dependiendo del tamaño de la proporción. Nos piden una capacitación, pero resulta, y nos hacen un examen además de conocimientos teóricos, pero para ser diputado o para ser senador, nada más tienes que tener 18 años, haber nacido en este país y ni siquiera saber leer, porque dicen, no te preocupes, para eso vas a tener asesores. Entonces, me parece de alguna manera un poco irónico que digan que pues se va a acabar el tema de la meritocracia cuando históricamente, no de ahora, pero históricamente no se le dio el papel y la relevancia y la importancia a quienes hacen las leyes, que en este caso son los legisladores. No sé cómo pasa en Ecuador, pero acá a mí sí es algo que históricamente me ha preocupado. ¿Por qué puede ser presidente cualquier pelele? ¿Por qué puede ser senador o senadora o diputado o diputada cualquier persona sin cursos de administración pública, sin cursos de ciencia política, sin cursos de sociología para entender las relaciones de poder, o sin cursos de filosofía, pero para otras cosas de la vida ordinaria sí te exigen capacitación? Es irónico. Claro, hay que tener requisitos. Y los candidatos a jueces deben de cumplir con ciertos requisitos, me imagino, ¿no? Tal vez no ser políticos activos. ¿Qué requisitos necesitan cumplir? Mira, lo que dice la ley es que tienen que ser las principales trayectorias, que tengan buena reputación pública y que puedan documentar que tienen años de trabajo en las actividades para las que se están candidateando. Entonces, esto te hablaría de ver las sentencias en las que han participado, de ver si tienen publicaciones en revistas indizadas, serias, es decir, una trayectoria probada. Así lo dice tal cual, y de alta reputación pública, es decir, que no estén vinculadas a jueces y magistrados que suelen dar amparos de inmediato a narcotraficantes o a grandes empresarios para que no paguen impuestos. Por ahí me parece que va el asunto. Jesús, quiero agradecerte por tu tiempo. De verdad que ha sido un análisis muy interesante. La audiencia creo que ha estado muy interesada en conocer lo que está viviendo México en este momento. ¿Cuándo es el cambio de mando en México? En octubre. Ya, literalmente en 10 días. Históricamente los presidentes tomaban posesión del cargo el 1 de diciembre. Pero con Enrique Peña Nieto, antes del 2018, se llevó a cabo una reforma política porque decían que era demasiado tiempo el que pasaba el presidente electo o presidenta electa, pero antes era presidente electo, con el presidente saliente. Y decían, le estamos pagando de más al presidente saliente, que se va, si las elecciones son en el verano y se tienen que ir hasta diciembre, pues recortan 2 meses y dicen, se establece la fecha del 1 de octubre para que nada más haya unos cuantos meses para la entrega y la recepción de la administración pública y ya empiece a correr. Pero resulta que nunca contaban que iba a ganar López Obrador y además que nunca contaban con que iba a ganar de forma tan abrumadora. Y bueno, pues ahora la gente quiere que López Obrador, hubiera querido la gente que López Obrador siguiera, pero ya se va en 10 días. El 1 de octubre toma posesión del cargo la nueva presidenta Claudia Sheinbaum. ¿Marcelo Ebrard va a estar en el gobierno de Claudia Sheinbaum? Sí, le ofrecieron la Secretaría de Economía.
Es economista. Sí, repite del gabinete de López Obrador, que fungieron en alguna u otra secretaría, repiten como el 45% en alguna de las carteras. Esto con la finalidad de darle continuidad. Por ejemplo, Ebrard, que fue secretario de Relaciones Exteriores, ahora va para Economía. La que es secretaria de Relaciones Exteriores, que fue mucho tiempo embajadora de México en Chile y estuvo también representándonos en la CEPAL, Alicia Bárcena, ahora va a la Secretaría de Medio Ambiente. El secretario de Hacienda repite, por ejemplo. Entonces, hay cierta continuidad con personajes que ya fueron secretarios con López Obrador, que estarán de alguna manera acompañándola también a ella. Lo que ha llamado la atención, no, por lo menos para nosotros o para mí acá en Ecuador, es ver ese trabajo que ha empezado desde hace mucho tiempo atrás entre Claudia y Andrés Manuel López Obrador, que hemos visto cómo ellos ya están prácticamente trabajando. La ha visto a ella que entra al palacio y que incluso la recibe el mismo presidente saliente. Eso es importantísimo, ¿no? Y eso la población la ve esas situaciones la ve como con buenos ojos, ¿verdad? Sí, sobre todo, ¿sabes por qué, Jaime, Gustavo? Porque México estaba acostumbrado, trágicamente acostumbrado, a que cada cambio de administración, esos priistas eran unos descarados, porque siempre te dicen que son los que saben gobernar, que son los que saben cómo hacer las cosas, pero ¿qué crees? Cada sexenio, cada fin de administración, había crisis económicas brutales, porque los que se llevaban hasta la cuchara y los tenedores del Palacio Nacional, y los que entraban, pues entraban a ver qué podían ver. Entonces ahora, quienes son muy jóvenes, pues ya no tienen ese trauma de que cada sexenio había que pedirle a Dios que no subieran mucho los intereses, como les está pasando a los Estados Unidos ahora que tienen la guerra con Ucrania, con Rusia en Ucrania, que les han subido los tipos de interés y que quienes tienen un crédito con tasa variable, pues es el cuento de nunca terminar de pagar las deudas. Y en México sucedía lo mismo. Es decir, cada que se iba un gobierno, aunque fuera del mismo partido, en este caso del PRI, todo el mundo sudaba la gota gorda porque sabía que venía una crisis y de esas crisis te podías ir a la quiebra cada 6 años. Gracias, Jesús, por el tiempo que nos has brindado para conversar en esta mañana acá en Ecuador en Directo. No, hombre, al contrario, muchas gracias. Les mando un fuerte abrazo. El doctor Jesús López Almejo, profesor de Relaciones Internacionales, conversando con nosotros